Invertir en educación es invertir en futuro. Hoy vamos a entrevistarnos con ese estudiante de Castiblanco de los Arroyos que ha sacado una mayor puntuación en selectividad, nada más y nada menos que un 13,152 sobre 14. Hablamos con este estudiante. Buenos días. Él es Darío Cadillo Parrilla. Darío, ¿nos invitas a pasar y a contarnos cuál ha sido tu año de estudio? Claro, irse. Vamos adentro. Primer estudiante de la EBAU aquí en Castiblanco, todos conocidos como la antigua selectividad, y segunda mayor puntuación en el IES Burguillo. Darío se ha preparado con creces para superar esta prueba porque quiere optar a un futuro profesional que no se lo va a poner nada fácil. ¿Cuál es la carrera que quieres estudiar? Medicina, y después voy a intentar especializarme en lo que es la rama de pediatría. Bueno, y es que esto de la pediatría viene pues por tradición familiar o por seguir los pasos de su abuelo, algo de lo que vamos a hablar después tendidamente, pero bueno, ¿cómo te sientes al saber que eres el estudiante que más puntuación has tenido en Castiblanco, el segundo mayor en el Instituto Burguillo, después de un año intenso, ¿no, Darío? Sí, la verdad que bastante intenso, de mucho estrés, de mucho esfuerzo, de ir a intentar ir a por todas. Todo un año de eso, de esfuerzo, sacrificio, también algunas lágrimas y eso, hasta que por fin el 13 de junio pues dieron las notas y feliz ese día. Darío, ¿desde cuándo quieres estudiar medicina? Pues desde que entré en cuarto de la ESO, que empecé a elegir un poquito así las asignaturas de la rama sanitaria, y pues ya me decanté por esta carrera. Lo tienes claro, ¿no? Porque aunque todavía no han dado las adjudicaciones, dices que si no es en Sevilla, donde sea. Sí, yo lo digo, yo con la nota que hay, yo creo que toda España, menos aquí en Sevilla, que lo tengo que esperar a ver qué tal. Bueno, tienes opciones en otras provincias. En Sevilla es verdad que estamos a la espera de estos próximos días que digan cuál va a ser la nota de corte. Mientras tanto, ¿cómo estás viviendo desde que tuviste la nota de selectividad hasta que ahora sea la primera adjudicación? La verdad que un poco más tranquilo, porque ya no tanto esa presión, ese estrés de intentar conseguir la nota de corte del año anterior, y eso más tranquilo, yéndome a hacer lo que de verdad me gusta por las tardes, por la mañana intentar también hacerlo y disfrutar hasta que den esa noticia. 13,152. Hablábamos antes de empezar a grabar este reportaje de que aquí todas las milésimas cuentan, ¿no, Darío? No podemos dejar ninguna. Y bueno, me gustaría un poco que nos contases, Darío, si te parece, cómo ha sido este último año. Yo no sé ni siquiera si ha sido el último año o los dos últimos años, porque me imagino que el bachillerato, hemos salido poco del cuarto. Hombre, durante la época de exámenes bastante poco. No, yo me he centrado más en eso, en los estudios, porque entre examen y examen hay muy poco tiempo, porque la etapa de bachiller es muy corta, de mucha preparación hacia esos 3 únicos días que hay de exámenes, y se hace muy corto por eso mismo, porque también terminamos antes, los periodos entre trimestre y trimestre también son cortos, entonces mucho estrés y mucho esfuerzo entre ese tiempo entre examen y examen. Bueno, vamos a conocer un poquito más cómo ha sido Darío durante todos estos años de bagajes en el colegio, primero en su etapa infantil, después primaria, secundaria aquí en Castiblanco y por último bachillerato. Darío, ¿qué te parece si nos invitas a ir al sitio donde más tiempo has pasado en los últimos años? Venga, vamos. ¿Dónde vamos? Vamos arriba al cuarto.
Darío está a punto de cumplir los 18 años en los próximos días. Bueno, y hemos entrado como al baúl de los recuerdos en esta habitación, porque aunque haya sido aquí donde ha pasado el mayor número de horas en este último año, ¿no, Darío? Sí que es verdad que si empezamos a abrir carpetas, tenemos todo un recorrido de lo que ha sido la trayectoria académica de Darío. A ver, cuéntanos, Darío, ¿cómo eras tú cuando empezaste el cole? Porque yo te recuerdo como un niño inquieto, que siempre estaba en todos lados corriendo. ¿Cómo ha ido ese bagaje educativo? Bueno, pues sí que es verdad que yo de chico pues, no era el más bueno de todo, pero sí que con la ayuda de los demás profesores, los padres y demás, pues se logró hacerme como un niño más, por así decirlo, más tranquilo, más normal, por así decirlo, que no hacía tantas perrerías, no hacía tantas cosas y demás. Eras travieso en el sentido que te gustaba jugar, que te gustaba, pues nada, las risas con los compañeros, pero en lo que respecta a tema académico, al tema de estudio, ¿cómo te fue? Vamos a empezar por el infantil, después la primaria, después la secundaria. Bueno, pues yo lo que recuerdo que la verdad siempre he sido un chico que se le han dado bien los estudios, por así decirlo, siempre, nunca he suspendido, nunca he sacado malas notas, bueno, quiera que no siempre se saca una mala nota, ¿no? Pero eso siempre se me ha dado bien y se han visto reflejados en la nota y en el esfuerzo también. Darío, ¿fuiste a la escuela infantil? ¿Fuiste a la guardería? Sí. ¿Estuvo en la escuela infantil? ¿Quién eran tus profes? En infantil, la señor Rosario. Bueno, antes, la guarde. La guardería no me acuerdo. Me imagino que andarías por Rosamari, sí. Pues... En algún curso recuerdo yo de tener a Rosamari. Después pasamos a infantil, que además hay que añadirle que la madre también estaba en infantil, ¿no? ¿Cómo era eso de tener a mamá en el mismo cole donde tú estudiabas? Hombre, es cierto que yo no estaba con mi madre, pero un poquito de esa cosilla de tenerla al lado en la clase, de decir, a ver, pórtate bien, no vaya a ser que después vaya a decir algo en casa, ¿sabes? Y eso es lo único que... Entonces, más que un privilegio era al revés, ¿no? Porque sí. Tu madre se enteraba de primera mano de todo. Sí. ¿Quién fue tu profesora de infantil? Rosario. ¿Cómo recuerdas esos años, esa etapa de infantil? La verdad, bonita, porque te pones ahora a pensarlo, a recordarlo y decir, es que esto ya no va a volver para atrás, estos años han sido buenos, de decir, esa libertad que tenía de chico ahora ya no. Y eso es lo que recuerdo, ¿sabes? Esa etapa tan bonita de ese chico. Darío, ¿quién era tu pandilla de infantil? Yo iba rotando, creo yo. ¿Te llevaba muchas horas castigado en infantil? Sí. Sí, ¿no? Prácticamente todos los recreos y en el pasillo. ¿Qué te dedicabas a hacer en el recreo? Mirarlo a los demás mientras yo estaba en una pared. Bueno, porque es que eras un poquito travieso, ¿no? Sí. ¿Alguna fiesta, algún disfraz, algún tipo que te tocara que tú recuerdes de me tocó bailar esto o lo otro? Un disfraz de Patricio. ¿Por qué tenías que hacer? Cuando... De un baile de Bob Esponja. Ibas de Patricio. Sí, las 3 clases de infantil íbamos una de Calamardo, otra de Bob Esponja y otra de Patricio. Y nos toca otro de Patricio. Recuerdos que, bueno, forman parte, ¿no? de toda su infancia hasta que llega a primaria. Y en primaria, bueno, cuéntanos cómo fueron esos 6 años. Ya mamá no estaba en el mismo centro, estabais en centros distintos. ¿Y quién fue tu primera profesora o primer profesor? Escardiel. Escardiel. Primero y segundo fue con Escardiel. Primero y segundo fue con Escardiel. ¿Qué recuerdas de ese primer ciclo de primaria? Mucha mano dura, porque claro, todos los profesores son un poco estrictos y demás, y claro, para un niño como yo que venía de ser tan travieso y demás, el que le toca a un maestro más estricto que otro, pues quiera que no, supone también un cambio duro. Sin embargo, eso te sirvió, ¿no? Un poquito para que fueras asentando conocimientos y fueras relajándote, como estás diciendo, y fueras un niño, pues bueno, más tranquilo y capaz de poder estar donde estás ahora. ¿El segundo ciclo de primaria? El segundo ciclo de primaria fue mitad y mitad, porque nos tocó un profesor que estaba fijo en el colegio y otra profesora que llegó, que era Virginia, que nos cogió cuarto, quinto y sexto. ¿Cómo fueron esos años de primaria? Esos años de primaria, la verdad que también fueron muy bien. La verdad, yo lo recuerdo con mucha nostalgia, de decir quiero que vuelvan.
la facilidad que tenía a la hora de estudiar, porque claro, ya pasas de decir, las asignaturas que hay en infantil no son muy básicas, por así decirlo, son como aprender a escribir, aprender a leer. Aquí ya no, en primaria ya son más de ciencias naturales, ciencias sociales, ya empezamos con esa pizca de dificultad. ¿Qué era lo que más odiabas de los años de primaria, de asignatura? Lengua. Lengua. Tú es que siempre has ido por la ciencia, ¿no? Sí. ¿Y la que mejor se te daba? La mejor que, pues, pienso que entre matemáticas o ciencias naturales. Conocimiento, ¿no? La famosa Sí, conocimiento del medio. Uh-huh. ¿Vas avanzando en esos años? ¿Cómo finalizaste la primaria? ¿Las notas? Las notas, muy bien. La verdad, llegamos con buena base. Un problema que tuvieron, por ejemplo, mi hermano, que le cogió la pandemia en sexto, llegaron como mala base a lo que es la enseñanza secundaria obligatoria, pero nosotros no, nosotros nos prepararon muy bien, nosotros en matemáticas llegamos perfectamente al instituto, lengua también, nos prepararon bastante bien en esos años. Darío, aparte tú eras un chico que te gustaba practicar deporte, porque yo te recuerdo en las escuelas deportivas de pequeño, ¿no? Sí. ¿Qué practicabas? Pues yo practicaba entre taekwondo, fútbol, y ya cuando entré en la ESO dejé el fútbol y me metí al pádel, y además pues siempre intentaba de echarle unas horitas a la bicicleta o echarle unas horitas a la natación. Siempre he sido un chico activo, la verdad. No me ha gustado nunca dejar el deporte. En la ESO te pilla el COVID, ¿no? Sí. ¿Cómo se lleva esos años en los que, bueno, hay que aprender ahora a estudiar de forma online? Hoy que ya casi todo lo tenemos interiorizado, el uso del ordenador para todo, pero en aquella época los estudiantes os pilló por sorpresa. Sí, además que a nosotros nos cogió muy chico porque nos cogió en segundo de la ESO. Entonces ese cambio a tenerlo que hacer todo online fue un cambio bastante brusco, porque el hecho de que nosotros no hayamos sabido nunca cómo utilizar una plataforma online como fue el Moodle en esos tiempos, o el Classroom y demás, que lo llevaban mis padres, pues cambió muy brusco, como he dicho. Bueno, me imagino que tú has tenido suerte en el sentido de que, bueno, has tenido siempre el apoyo de tus padres y sobre todo de tu madre, que, bueno, siendo profesora, quiera o no, algo ayuda, ¿no? ¿O es peor? Ayuda por una parte y es peor por otra, porque por una parte sí que es verdad que te ayuda con los estudios, te enseña métodos de aprendizaje, de cómo saber estudiar, pero por otro lado también es muy exigente, es decir, tienes que poner con esto, tienes que poner ya, y esa es la parte mala de tener una familia que es profesora. Pero gracias a eso, creo que ese 13,152 se lo debemos un poquito a ella, ¿no? Sí, parte sí. Bueno, que desde pequeño te haya sabido encaminar y que la formación, no hay tu tío, como se dice, ¿no? Que sí o sí había que formarse. Sí, aquí es la opción que te contemplaba, o estudia o estudie. Una secundaria en la que, Darío, te tuviste que enfrentar a una pandemia, cambiaron prácticamente, no los planes de estudio, pero sí la forma de estudiar, que bueno, fue un antes y un después. Sin embargo, tú puedes decir que acabaste una secundaria de forma brillante, porque creo que ahí uno de los certificados así lo dice. Sí, la verdad que entre el antes y el después no cambió mucho en mi rendimiento académico, por así decirlo, pero sí el método de estudio. Desde que empezamos en la ESO tenía uno, y cuando terminamos pues logramos, como así decirlo, tener un plan de estudio propio, basado en nuestros propios conocimientos, nuestro esfuerzo, y sin tanta ayuda como cuando empezamos. Quizás os hizo madurar un poco más, ¿no? En lo que era el tema de la educación. Sí, el tener que hacer todo por nosotros mismos, el valernos por nosotros mismos y tener que utilizar las cosas con nuestros propios conocimientos nos hizo más maduro y más independiente.
Darío, avanzamos, nos pilla la pandemia en segundo. Es verdad que aunque en cuarto de eso ya prácticamente teníamos una normalidad, pero ya habíamos cambiado la forma de estudio, ya todo era mucho más online y entramos en el Instituto de Burguillo. Se acaba la etapa educativa aquí en Castiblanco y creo que es ahí cuando ya empiezas a decidir que vas a tirar por la rama de ciencias, ¿no? Sí, yo desde que terminó la pandemia me decanté por hacer una ingeniería o tirar por medicina y ya fue en primero de bachiller cuando digo, ¿cuál de las dos cojo? Me decanté por la rama de medicina, por eso, por lo que yo ya tenía entendido de antes, por mi familia y demás, y pues tiré por la rama de medicina, por la rama sanitaria. Darío, cuando entras en septiembre en primero de bachillerato, me imagino que lo que siempre se hace cuando se empieza en bachillerato es mirar la nota de corte de medicina porque por ahí van a ir los tiros. Entonces ya sabes lo que te queda durante esos 2 años. ¿Cómo definirías estos 2 últimos años en los que además, Darío, no solo te has dedicado a formarte para lo que es la EBAU, la antigua selectividad, sino que has continuado con los estudios de inglés? De hecho tienes un B2 por Cambridge. ¿Cómo han sido estos 2 años? Pues la verdad yo empecé diciendo, yo siempre lo diré, soy un chico que le gusta hacer muchas cuentas y desde que empecé me dediqué a decir, vale, ¿qué nota necesito en bachiller y qué nota necesito en selectividad? Y voy a por eso a full. Es decir, necesito 13,2, que es lo que estaba al principio en primero de bachiller. Digo, vale, pues haciendo mis cuentas, haciendo esa media con bachiller y selectividad, pues para adelante. Y con eso lo seguí desde primero hasta segundo hasta la selectividad. ¿Cómo fue ese primer curso? Porque tienes otro certificado en el que te dice que te has llevado la nota máxima, ¿no? En primero. Sí, fue bastante duro porque, claro, el cambio entre la ESO y el bachiller es muy grande. Y sí que es verdad que me esforcé más porque en la ESO, como veníamos de una pandemia, tampoco se daba tanta caña, por así decirlo, con los exámenes, los estudios y demás. Y en bachiller te preparan para una selectividad que es la misma para todo el mundo, vengas de un instituto, vengas de otro. Entonces ese cambio fue muy duro y tuvimos que esforzarnos más que en cuarto. Darío, me gustaría aquí hacer un inciso y resaltar, porque muchas veces dicen, no, es que el nivel educativo si nos vamos a la capital es mejor. Tenemos un 13 con 152, una nota que lo más seguro es que te dé para hacer medicinas aquí en Sevilla, si no en cualquier otro sitio de España ya sabes que tiene la nota para entrar. ¿Qué dirías del nivel académico que tenemos tanto aquí en Castiblanco, en tu paso por la primaria, secundaria o en Burguillo, con el bachillerato? Los estudios, sean en la capital o sean en un pueblo, pienso que dependen del profesor. Es decir, tienes que tener suerte con la persona que te enseñe una asignatura u otra. Es decir, el centro no tiene nada que ver porque son los profesores los que van a ese instituto a dar la materia, no te la enseña la propia institución, te la enseña una persona. Entonces, no estoy de acuerdo con esa afirmación de decir que en las capitales se enseña mejor, no tiene por qué. Aunque, que has pasado ya por todas las etapas educativas que se imparten tanto aquí en el pueblo como en Burguillo, ¿qué dirías de la calidad de la enseñanza? Pues la verdad que es buena. Sí es cierto que el ambiente, al ser un pueblo que acoge a tantas personas de los alrededores, sí es un poco peor, por así decirlo, que aquí en Castiblanco o lo que es en una ciudad, pero a niveles académicos es bastante bueno. Los profesores se ponen contigo a decir qué necesitas, en qué te puede ayudar, y eso la verdad que ayuda bastante al alumno. 2 años preparándose para esa EBAU. ¿Cómo fueron los nervios ese primer día? ¿Dónde te tocó examinarte? A mí me tocó examinarme en la Cartuja, en la Escuela de Técnica Superior de Ingeniería. Y la verdad que yo lo viví bastante bien, tranquilo dentro de lo que cabe, porque sabía a lo que me enfrentaba, estaba acostumbrado a ir a tribunales. Y también por lo que me habían contado de que es otro examen más de selectividad, es otro examen como el de bachiller. Entonces esos nervios se iban como apaciguando, por así decirlo, a medida que llegaba el día. Ya una vez entras en la sala donde te toca hacer el examen, ya ahí es cuando se te van todos los nervios. Una vez hecho el primero, hecho todo. ¿Qué nota llevabas de bachillerato? De nota media un 9,42.
Por lo cual las cuentas, ¿cuánto tenías que sacar en ese 40% de BAO? En ese, pues alrededor de más o menos lo mismo, 9,4, 9,5, alrededor de eso para sacar la nota de corte del año anterior. ¿Cómo recuerdas esos 3 días de selectividad? Muy agotadores, porque además a nosotros los que íbamos para la parte biosanitaria nos tocó siempre la primera hora. Es decir, nosotros teníamos que estar en planta a las 6 porque donde vivimos está a 40 kilómetros del sitio y hay que llegar. Entonces pues a las 6 en planta porque la citación es a las 8 empiezan a llamar y a las 8:30 empieza el examen, ahí no hay tu tía. ¿Con quién compartías el camino? ¿Te ibas con algunos compañeros? ¿Te llevaba tu padre? Cuéntame. Me llevaba mi padre y a veces pues me llevaba compañeros que o bien no tenían con quién irse o los padres trabajaban y entonces pues se venían conmigo y pues yo tengo que ir de todas maneras, entonces que se venga uno si quiere. Bueno, ¿algún compañero que hayáis estado hasta ese examen codo con codo trabajando durante estos últimos años? Pues la verdad que bastante porque soy un chico que la verdad le gusta abrir nuevas relaciones de amistad, me gusta llevarme con todo el mundo, pero con los que más he forjado una amistad han sido con Ernesto Cepeda, con Natalia Palomo, Ana Belén Flores, también Alejandro Gómez, con toda esa gente. 2 años de bachillerato que nos vuelven en los que, a pesar de la dureza, cuando lo veas con perspectiva, pues te darás cuenta de lo que te sirvieron. ¿Cómo definirías tú para ti estos 2 años, Darío? Pues lo definiría de mucho esfuerzo, de estrés, de querer darlo todo, de esas sensaciones de querer ir a por todas, de dar lo máximo de ti. Bueno, y para conseguir la nota que Darío ha tenido, él me comentaba antes de comenzar a grabar que se ha preparado tanto académicamente, pero también en muchos otros ámbitos, porque ya no es solo el estudiar, sino que hay muchos factores que también suponen que este esfuerzo pues al final tenga el resultado que se espera, entre ellos la concentración, el estar bien físicamente. ¿Qué has hecho para prepararte para esa EBAU? Bueno, como has dicho eso, aparte de prepararme académicamente, haciendo exámenes de años anteriores, mucho ejercicio y demás, también el irme muchas tardes a hacer deporte para, como has dicho, despejar la mente, mejorar la concentración. También el prepararme psicológicamente, alguna terapia con mi tía Macarena y todo eso ha ayudado al rendimiento que he tenido este último año. Pues si antes hablábamos de tu madre, lo que te ha ayudado en lo que es el tema de la formación, en un poco guiarte o marcarte cuál es el camino para llegar donde estás hoy, también tenemos que hablar de tu padre, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque ha formado parte muy importante de este último año porque donde he querido ir él me ha llevado, donde he tenido que ir me ha llevado. Es decir, si yo he querido irme a entrenar, me ha llevado a Burguillo, me ha llevado a Santi Ponce, me ha llevado a donde he necesitado de ir para desfogar. Pues si te parece vamos a salir del cuarto, que ya es hora, que muchas horas has pasado aquí, y vamos a irnos a algunas de esas pistas donde has entrenado durante estos 2 últimos años para prepararte psicológicamente también para esta EBAU, este examen y obtener estos resultados, ¿te parece? Darío, nos venimos a una de las instalaciones deportivas de aquí de nuestro municipio, instalaciones estas como el polideportivo, como en Burguillo. Bueno, no ha habido horas en las que tú no pasaras a, o bien, coger la raqueta, ¿no? El pádel, el taekwondo, y me comentabas también que era muy importante esa preparación mental de cara a los exámenes. ¿Cómo te ha ayudado el deporte? Pues el deporte la verdad que ayuda bastante, no solamente a mí, sino también creo que a todo el mundo le puede ayudar mucho, porque son horas en las que dejas de pensar en los estudios y te pones a pensar, venga, le voy a dar 3 patas al balón, le voy a pegar 3 pelotas a la pared, entonces pues eso quiero que nos ayuda para la concentración. Darío, tenemos también que hablar de tu familia, que te ha ayudado mucho en eso, porque es verdad que tú has sacado esa nota, pero porque has tenido el apoyo pues, de tus padres, de tu hermano, y ahí ha jugado un papel fundamental tu padre, ¿no? Que tú les decías, papá, llévame que a tal sitio que me quiero ir a desfogar un rato, y allá cogía tu padre el coche y salía andando. Sí, la verdad que sí, le cogíamos y o me llevaba a Burguillo o me traía aquí a jugar con los que jugamos aquí al pádel en Casablanca
o nos vamos a Santi Ponce, o bien me llevaba a competir los fines de semana por ahí. Y para ello también te tengo que preguntar, Darío, ¿cómo te organizabas? Porque es verdad que en segundo de bachillerato es un año muy complicado en el que, bueno, prácticamente lo que se hace es estudiar. Me imagino que tenías que tener una planificación hora por hora de lo que había que hacer. Al principio lo intenté, hice mi planificación desde que terminamos lo que es el temario de segundo de bachiller hasta los días de selectividad, pero al tercer día pues, vi que eso no funcionaba, y no soy tan cuadriculado como para tener un planning así hora por hora, y me decanté por ir diciendo, poner por montoncito todos los temarios que tenía que estudiarme y coger y decir, pues mira, por las mañanas las dedico a esto, y eso sí, las mañanas las dedicaba solamente a dos cosas, matemática y química, y por las tardes yo me ponía con lo que era el temario, lo que es Inca Kodo. Y eso, y dedicarme a, por la tarde, 2 temas de historia, por ejemplo, y 1 de biología, al siguiente 2 de biología y repasar algún tema de historia del día anterior, ¿sabes? Entonces no era yo como muy planificado, por así decirlo, siempre iba como una cabra loca. Pero sí que es verdad, Darío, que has tenido que ser muy organizado en este último año, porque me estás hablando de las últimas semanas ya de cara al examen de la OBAU, en los que aprovechabas la mañana y la tarde, pero durante el curso, además de ir a tus clases en el instituto, de estudiar por las tardes, también estabas impartiendo clases de taekwondo y además ibas a entrenar. Sí, eso sí, para lo que es el curso entero sí que he sido muy planificado, porque yo he querido llevarlo todo para adelante y esa fue mi decisión, y decir, pues quiero dedicarme a estudiar, pero no voy a dejar de lado todo lo que llevo arrastrando desde siempre, que es el deporte. Entonces pues me dedicaba a estudiar un par de horitas por la tarde y después pues me iba a dar clases aquí a taekwondo, o me iba a entrenar burguillo, o me iba a competir. Bueno, es verdad que estás relacionado con una familia que la mayoría de tus tíos pertenecen al ámbito de la medicina, sino de la medicina de la sanidad, relacionada con la sanidad, y me decías incluso que una de tus tías es psicóloga y que también te has preparado mentalmente de cara a los exámenes. ¿Qué consejo te daba tu tía Maki? Pues yo empecé yendo con ella porque quería despejar, por así decirlo, la mente, quería centrarme más, concentrarme. Entonces pues el ir con ella y también quitarme de eso de estudiar y demás, pues también ayudó bastante, y no lo que es la terapia en sí. Entonces todo eso contribuyó a lo que he conseguido de la nota de este año. Darío, vamos ahora a acercarnos a unas instalaciones que, por lo que he podido conocer de ti, te gustaría pisar, pero ya como profesional, ¿no? Sí. Bueno, pues si te parece, vamos a seguir haciendo un recorrido por nuestro pueblo y nos vamos a detener en lo que va a ser ya muy pronto el nuevo centro de salud, para que nos hables de lo que tú esperas, de tu trayectoria, de esa carrera que esperas poder empezar. Lo tienes claro que sí o sí, si no es en Sevilla, en otro sitio, pero tu bagaje como médico y más concretamente como pediatra, y de dónde te viene pues ese amor a los niños como médico, ¿te parece? Venga, vámonos. Darío, llegamos a lo que es los antiguos colegios de la carretera. Tengo que decir que es un sitio pues que tú vas a recordar, porque justo aquí estudiaste los años de infantil en estos centros, ¿no? Donde nos hablaba antes que estaba tu madre, que te controlaba más, y que ahora, ya con perspectiva de adulto, con perspectiva de trayectoria profesional, te gustaría también dedicarte a trabajar aquí en lo que muy pronto va a ser este centro de salud, y que, bueno, tu objetivo es ser pediatra. Sí, yo la verdad que tengo previsto, una vez terminada la carrera y demás, quedarme aquí en el pueblo, más que nada por la tranquilidad que supone, y también el tener los conocidos que tengo aquí, de estar en mi casa, y además también de, por así decirlo, ya que tengo la oportunidad de seguir los pasos de mi abuelo. Ahí quiero yo ahondar, porque para las personas que te estén viendo y no te ubiquen o no te conozcan, pues Darío es nieto del médico Jarillo, ¿no? De ese pediatra que a tantos niños vio, y que seguro que muchos te siguen hablando de tu abuelo. Sí, ya a mí la verdad que me conocen por el apellido,
A mí, que no sean amigos y demás, a mí me conocen por Jarillo. Y eso es un orgullo, la verdad, tener la oportunidad de seguir los pasos y de ser pediatra como él. Hemos hablado antes de la importancia de su familia, de su padre, de su madre, pero Darío también tiene muy presente y lo ha tenido durante estos años, ¿no?, de estudio, pues a tanto sus abuelos paternos como sus abuelos maternos. Y lo vamos a simplemente visualizar con una foto, que es esta que os estamos mostrando ahora mismo, el día de tu graduación. ¿Qué llevabas? Pues yo llevé el traje que fue nuevo, ¿verdad? Me lo compré para la ocasión. Y llevé la corbata que es morada de mi abuelo. Tu abuelo Jarillo, tu abuelo Antonio Jarillo. Por dentro llevaba la cartera de mi otro abuelo, mi abuelo Dionisio. Y en los pies pues llevaba los zapatos de mi padre. ¿Por qué querías llevar estos símbolos o estas prendas que eran de tus dos abuelos? Pues los quería llevar más que nada por tenerlos presentes, por acordarme de ellos y porque es algo que me gusta hacer, la verdad, de tener siempre a mis familiares cerca, y qué mejor forma de tenerlos así el día de la graduación. Un día importante para ti, ¿no? Antes te decía, Darío, esto es como el día que te casabas, ¿no?, que tenías que llevar algo prestado, algo antiguo y algo de color azul. Pues tú hiciste lo mismo en la misma ceremonia, ¿no? Sí, yo llevaba algo antiguo, como eso, la cartera o la corbata, y algo que tuviese presente a mi padre, los zapatos. Darío, hablas de que quieres ser pediatra. Bueno, todavía te quedan bastantes años por delante. Lo primero, saber si te han elegido en Sevilla, si no va a ser en Sevilla, en cualquier otro sitio, pero tú estudias medicina sí o sí, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué otras opciones has elegido? Pues de carrera metí la preinscripción tanto medicina por estos alrededores, por Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva. Además después también metí odontología para poder hacer después traslado de matrícula, y también metí biomedicina, que es una carrera que ha salido recientemente y que la verdad que es bastante interesante. Y ya pues después las carreras típicas que se meten si no entras en medicina, tipo enfermería, química, ingeniería química, también me he decantado un poco por ella, o ingeniería biomédica, que ha salido también este año nueva. Pero tienes claro que quieres ser medicina. Sí. ¿Y pediatría por qué? Pediatría porque desde muy chico la verdad que me han gustado mucho los niños chicos, los bebés, y todo eso lo he seguido llevando adelante y lo he comprobado que me siguen gustando. Entonces pues ya que me voy a meter a medicina, pues qué mejor que trabajar con los niños chicos. Darío, ¿te gustaría pues que aquí en el pueblo también te recordaran por... si yo no recordarte, sí que te pidieran asesoramiento, consejos en el sentido, cuando te vean por la calle, Darío, que mi niño presenta esto, ¿qué harías tú? Porque tu abuelo trabajaba las 24 horas del día. Sí, mi abuelo le daban igual los protocolos, era donde se tenía que plantar, se plantaba para echarle cuenta al chiquillo. Y yo la verdad que no tengo previsto eso de tanto de 24/7 como él, pero que a mí sí me gustaría trabajar así. La medicina es algo vocacional, no es solo algo profesional, ¿no, Darío? ¿Estás de acuerdo? Sí, completamente. Bueno, Darío, ahora solo queda saber cuál es esa adjudicación, si te da nota para entrar en Sevilla o no. Lo importante es que tienes claro que medicina vas a hacer sí o sí. Sí. Cuando empiece septiembre, desde aquí darte las gracias, darte la enhorabuena públicamente y a seguir estudiando. Gracias.